Saludos a todos. Acá está el doctor Salas. Hola Gonzalo. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Todo Sé que bien? no me pueden responder, pero bueno. Estando. ¿Cómo Está muy estás? bien. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Muchas gracias por Bueno, la invitación al Colegio de Escribanos, en especial a esa lírica del notariado que es Leticia Garelo, que es una amiga personal que me ha hecho participar de esto. Y hay tantos amigos escribanos como Carballo, Ulloa, que la verdad me dijeron que iban a mirar esto y digo, bueno, espero que no se aburran nada más. y por lo que veo se están empezando a unir, así que vamos a ir esperando un poquito, unos minutos a que se vaya uniendo más gente. Bueno, para los que no me conocen, soy el escribano Diego Holman, vicepresidente segundo de la delegación Lomas de Zamora, del Colegio Escribano de la provincia de Buenos Aires. Estamos con el doctor Juan Pablo Salas y vamos a ir esperando, que me comentaba que están trabajando. Bastante estamos Bueno. trabajando. Todos los días, o sea, no solamente, porque la feria judicial en principio fue una feria como si fuera una feria vacacional, pero en este momento está habilitado para casi todo, ¿no? O sea, salvo algunas cosas que no son de emergencia. Antes la Corte lo circunscribió solamente a temas que tenían que ver con la pandemia, cosas muy, muy urgentes. Ahora está ampliado como si fuera una feria normal, lo cual hace que tengamos un tránsito de trabajo bastante importante. Y la diferencia sustancial cuando uno hace home office es que no terminas nunca de trabajar. O sea, No, me no te vas a la imagino. oficina, estás en la oficina. Entonces, trabajás desde que arranca la mañana hasta la noche. Pero bueno, es así Lo nuestro importante trabajo. es saber que el servicio de justicia está. Sí. Estamos a full. O sea, presencialmente, no, hemos designado funcionarios para que estén, al menos en la Cámara. En la Cámara es completamente distinto que un juzgado de primera instancia, donde la necesidad de estar en la trinchera es diferente. Los juzgados federales de primera instancia tienen, o sea, va más personal, hay otro tipo de trabajo que el de la Cámara, que es un poquito más, no tenemos la emergencia que requiere un juego de primera instancia, no es la trinchera. Pero estamos bien, hemos implementado lo que es la firma digital, los secretarios hacemos Zoom, acuerdos por Zoom, y debatimos nuestras resoluciones por videoconferencia, así que no, estamos trabajando. Bien. Voy a ir presentándote un poco porque mucha gente no lo sabe, pero Juan Pablo hoy nos cambia un poquito la óptica de que venimos llevando en Loma. Primero, nosotros tenemos como objetivo establecer una agenda académica desde ya hace un tiempo. Lamentablemente, por la situación de emergencia, tuvimos que reinventarnos, por llamarlo de alguna manera, y empezar a dar esta actividad académica desde otros medios. En ese trajín, que la verdad que fue difícil, colaboró mucha gente de nuestra delegación y de otras delegaciones, exponiendo académicamente y entregándole sus conocimientos en forma totalmente desinteresada a los colegas, que es muy importante, no solo desde la cuestión del conocimiento, sino de la cuestión del acompañamiento que muchos necesitamos en esta etapa de aislamiento. Bien. Juan Pablo es presidente de la Cámara de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires, y corregime, Juan Pablo, si algo digo mal. Una sola cosa, soy el presidente de la Sala 1. El año pasado fui el presidente de la Cámara. De la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires, desde el año 2019, y la integra como vocal desde el año 2016. En el marco de sus funciones, resuelve instancias de apelación en todas aquellas cuestiones procesales que se originan durante la instrucción e investigación de las causas penales por delitos federales.
Previo a ello, desde el año 2005 al 2016, ejerció como juez federal subrogante del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 3 de Morón, provincia de Buenos Aires. Ingresó al Poder Judicial de la Nación en el año 1989 en la jerarquía mínima de auxiliar, siendo promovido por todos los cargos que integran el escalafón hasta la designación como secretario de primera instancia en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 2 de Morón, cargo que ejerció hasta el año 2005. Participó de diversos seminarios nacionales e internacionales, cursó diversos estudios de posgrado, tales como la carrera de abogado, especialista en Derecho de Alta Tecnología, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, hallándose en plena redacción de la tesina que versa sobre la prueba de los delitos informáticos. Asimismo es especialista en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora desde el año 2002. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires desde el año 1992. Asimismo, es profesor titular de la cátedra Régimen de Sanciones e Infracciones en el Sistema Tributario Local y Penal Tributario de la carrera de especialización en Tributación Local, de la que integra el Consejo Académico que se dicta en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Penal 3 de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Morón, designado mediante concurso público. Es docente del Seminario Aspectos Jurídicos y Legales de la Ley 2337 del posgrado en Tratamiento de las Adicciones Tóxicas y No Tóxicas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y es docente del Seminario Delitos Tributarios y Responsabilidad Penal de los Profesionales en Ciencias Económicas, del posgrado en Administración Tributaria Subnacional de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Juan Pablo también ha participado como disertante en numerosas conferencias, jornadas y congresos sobre delitos de competencia federal, como el narcotráfico y las adicciones, el secuestro extorsivo y trata de personas, evasión tributaria y las herramientas procesales de investigación en materia de organización criminal. Juan Pablo, no te podemos ver, o por lo menos... Sí, no sé, no, porque... ¿Te estás saludando? Ah, bien. Soy nuevo en esto, pero estoy sigo, acá. Entonces. Vos seguís porque yo te estoy escuchando perfectamente, ya vuelvo. Bien, perfecto. Del mismo modo, ha organizado, coordinado y dirigido actividades académicas de la misma naturaleza y sobre la misma temática, muchas de ellas destinadas a la capacitación de funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal. Por último, fue premiado por la División Falsificación de Moneda del Servicio Secreto de los Estados Unidos de América el 6 de enero de 1995. Y les aclaro que estos antecedentes los tuvimos que resumir, porque si no íbamos a estar un rato largo. Juan Pablo, vuelvo a agradecerte por esta visión interdisciplinaria que nos vas a dar y vamos a recordarle a aquellos que nos están mirando que vamos a tratar de hacer 2 bloques. Un primer bloque de 40 minutos, salimos 10 minutos y volvemos a entrar otro tanto para poder terminar la charla. Okay. Yo voy tratando de ver las preguntas, perdónenme si alguna omito observar, para poder pasárselas a Juan Pablo y que hagamos de su disertación lo más amplio que podamos y nos saquemos todas las dudas que podamos llegar a tener. Bueno. Podemos empezar con el decreto, ¿te parece? 297 y la decisión administrativa 467, que tanto nos está llevando a interpretarla desde lo civil. Me gustaría que empecemos con el análisis penal de esto, ¿no? Bien, bien. Ustedes saben que es el gran debate que veníamos hablando antes, Diego, con el tema de la aplicación de los artículos 205 y 239 del Código Penal. Y la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de completar una norma penal, como es en estos casos de normas penales en blanco y sobre la constitucionalidad de esta norma. Pero no es algo raro, no están acostumbrados ustedes porque en el ejercicio de notariado pocas veces pueden ver el tema de los estupefacientes desde el punto de vista penal, pero la ley de estupefacientes es una norma en blanco, porque se complementa con un listado de estupefacientes que por decreto del Poder Ejecutivo Nacional dice qué es droga y qué no es droga. Y eso ocurrió desde siempre. No es algo nuevo que está ocurriendo ahora. ¿Por qué? Porque la agilidad que requiere
el complementado de aquello que va cambiando, como ese tipo de drogas que se consumen, hace que vos necesites de tener algo que sea mucho más fácil que dictar una ley para acomodarla a los nuevos tipos y a las nuevas drogas que hay. En el caso de una pandemia, de una epidemia, hay un montón de cosas que vos no las podés prever en una ley y las tenés que ir adaptando a medida que va ocurriendo. Lo que ha pasado en nuestro país es claro ejemplo de ello. Empezamos con la cuarentena para aquellas personas que venían de zonas calientes, aquellas zonas que no podían, que eran zonas indicadas como donde se podía contagiar el coronavirus, y luego llegamos a la cuarentena. La primer cuarentena decretada por el Poder Ejecutivo Nacional paralizó el país. Luego fue exceptuando algunas cosas, algunas actividades, incluso la de los notarios se fueron autorizando algunas cosas más y fueron decreciendo. Eso es imposible de prever en una norma penal. ¿Sí? Porque esa emergencia, siguiendo los acontecimientos, de acuerdo a esos acontecimientos, ir adecuando lo que la salud pública requiere, es imposible que se lleve a cabo en el Congreso en la medida en que ha sido planteado dogmáticamente. Pocas veces en nuestro país han sufrido una pandemia, una epidemia de esta naturaleza donde tengamos que aplicar estas normas. Estamos precisamente escribiendo historia en estos momentos. Razón por la cual uno tiene que ser un poquito paciente con estos temas. Bien, una de las cosas que hablamos, Diego, en su momento, era cómo podía una norma administrativa remitirse al 205 del Código Penal. El Poder Ejecutivo no está inventando nada. Lo que está diciendo es una pauta de interpretación para que la autoridad que está en la calle, la autoridad que está ejerciendo los controles y el resto de la población en general sepan que hay una norma por la cual, con el fin de evitar una epidemia, vamos a someternos a determinadas restricciones. Esto evidentemente conlleva ciertas limitaciones a nuestro derecho constitucional circular, a trabajar, a desarrollar nuestra profesión, pero cuando uno tiene que equilibrar siempre como pauta hermenéutica de interpretación de las normas, uno dice la Constitución Nacional y nuestra Corte Suprema que tenemos que interpretarlas todas de modo tal que ninguna elimine a la otra y todas mantengan su vigencia. Siendo así, uno tiene que hacer prevalecer la salud pública por sobre otros derechos como el de transitar, porque la salud pública, que afecta a toda la población, es un bien que hay que preservar. En eso estamos todos de acuerdo. No hay ningún tipo de cuestión que nos complique la interpretación. Pero fíjense, hace poquito en nuestra jurisdicción, el Juzgado Federal de Morón procesó a un joven que luego de llegado de Estados Unidos, en vez de respetar la cuarentena obligatoria que se impuso un día antes que él llegara, fue a una fiesta de 15 de su prima, no sintiendo ningún tipo de síntoma. Quisiera indicar que él tenía el famoso coronavirus. Lo cierto y concreto es que esa conducta culposa de él, porque evidentemente no quiso propagar la epidemia, evidentemente no ha querido matar a su familia, ha propagado una enfermedad que él pensaba que no tenía. Si vemos esto, que es algo obvio, que es blanco o negro, no ofrece ninguna resistencia, al plano donde uno dice, bueno, yo no tengo nada, no me siento bien, no tengo ninguna enfermedad y voy a concurrir y violo la cuarentena y me traslado donde no debo trasladarme porque no, estoy harto de estar en mi casa. Uno sin saberlo, sin quererlo, puede estar siendo una fuente de propagación de esto. Obviamente, en cada caso particular, el juez va a tener que ver qué es lo que ocurre. Nosotros en nuestra jurisdicción creo que tenemos cerca de 4.000 causas en este momento solamente por violación de la cuarentena. Y van a coincidir conmigo que son 4.000 causas de personas que son muy, pero muy tontas. Porque para que formalice una acusación, para que se formalice todo el tema de la actividad procesal en una causa federal penal, evidentemente
superaban el juicio común, el sentido común, que cada uno tiene que saber cuando se va y transita hacia otro lugar. Es decir, que los tontos, aquellos que salieron pensando que yo puedo salir, los acompañaron hasta la casa, señor, usted no puede pasar. Y solamente procesaron, solamente sometieron al proceso a aquellos que evidentemente estaban en una situación casi ridícula, transgrediendo esta norma. Ahora bien, hay una relación que ustedes, para que se den una idea de lo que implica el 205, porque se ha criticado mucho lo que es el 205 en relación a que es un delito de peligro abstracto, de que puede ser el hecho de violar las disposiciones que establece la autoridad para evitar que se propague, impedir la introducción o propagación de una epidemia. Fíjense, cuando uno comete un delito, normalmente hablamos de un iter criminis. El iter criminis es el camino desde donde yo decido cometer un delito hasta que efectivamente lo cometo. Y a partir de qué punto ese delito empieza a ser sancionado, a partir de qué punto empieza a consumarse y yo puedo ser objeto de sanción. Bien, lo que ha hecho el legislador en el artículo 205 es castigar esa primera parte del iter criminis, aquel que, ya sabiendo que hay una medida para evitar que se propague una epidemia, uno la viola. Ahora, la consecuencia de esa violación está prevista en el artículo 202 y 203, que es el que propagara una enfermedad contagiosa. Es decir, lo que prevé el artículo 205 es evitar la consecuencia del artículo 202, es evitar que se propague. Una vez que el autor de este delito propaga la enfermedad, aquello que haya violentado la cuarentena, aquellas medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo, queda subsumido en esa conducta. No son dos delitos distintos, es un solo delito. ¿Sí? Lo que ocurre es que una parte está castigada de ese delito por el artículo 205, que es la parte primera del iter criminis, a la consumación, que es el artículo 202. ¿Qué tiene que ver esto con los escribanos? Bien. ¿Qué actos puede desarrollar el notariado en estas cosas? ¿No es cierto? Evidentemente hay una cuestión acá que hay que diferenciar. A mi modo de ver, siempre recuerdo esto, es mi opinión personal, no se puede generalizar porque cada juez tiene su manual. Y cuando cada juez tiene su manual, las pautas interpretativas que tengo yo, por ahí no las tiene otro magistrado. Bien, ningún acto que realice el escribano puede ser declarado nulo por haber violentado la cuarentena. Ahora, puede ser posible de las sanciones que prevé el artículo 205. O sea, estamos más, para que nos quede claro un poco, porque, a ver, cuando hablamos con escribanos, la verdad que es muy difícil a nosotros entender toda la cuestión del derecho penal, porque es una rama del derecho que en realidad nos es muy esquiva, pero no esquiva desde lo personal, sino que no la hemos estudiado y no la hemos profundizado a lo largo de todo este tiempo. Estamos hablando de un delito de carácter meramente sanitario, que refiere a determinadas circunstancias y no al acto en sí mismo. Como bien decís vos, no tenemos una consecuencia de una nulidad en lo que es la sede penal de estos actos. No. ¿Es así? Porque en realidad si es un acto, cualquier acto que refleje una actuación notaria, cualquier acto que deban realizar, no está alcanzado por esto. El problema acá es cuando vos violás la cuarentena para poder asistir a la escribanía, para que el escribano se constituya en algún domicilio particular, es el hecho de infringir en el hecho de trasladarse. Ahora, el acto que refleja, ¿no? Porque ¿qué es lo que provocaría la nulidad del acto? O sea, ¿cuáles son los elementos para que un acto sea válido? ¿Hay alguno de esos elementos que no esté presente? Si están todos los elementos para que ese acto notarial sea válido, no veo por qué el hecho de yo violentar la cuarentena puede afectar el acto que yo tengo que dejar constancia. Inclusive vos me hablabas de aquellos actos que han sido,
me pareció muy interesante esto, de aquellos actos que han sido otorgados, aún por aquellos que no están exceptuados, antes de la cuarentena, y que deban ser cumplidos o que cuyos vencimientos operen durante la cuarentena. Ya, el tema, el tema para nosotros, o sea, cuando uno lo ve desde el punto que tiene que resolver esto, en el conflicto penal, es un conflicto distinto al conflicto civil, porque el conflicto civil nace cuando las partes no se ponen de acuerdo. El conflicto penal es un poco distinto. Es decir, nosotros vamos a analizar si la actuación del escribano puso en realidad en peligro la norma del 205. ¿En qué sentido? A ver, son normas de peligro abstracto. Pero ese peligro abstracto no significa que es cualquier peligro. Si dice, bueno, ese peligro abstracto tiene que tener la capacidad de concretarse, tiene que tener una potencialidad de afectar el bien jurídico tutelado. Sino, que acá es la salud pública. Si la norma que yo voy a realizar, si el acto que yo voy a realizar no violenta claramente esto, pero me pone a mí en decidir entre dos cosas. Si yo tengo que concretar una escritura traslativa de dominio, porque yo firmé un boleto antes de que se decretara la cuarentena, y se me ven si las condiciones económicas son cambiantes todo el tiempo. Aquel tipo que tenía que comprar los dólares para cancelar la deuda, ya no son los mismos dólares que tenía que comprar. Es decir, van cambiando permanentemente. Entonces, evidentemente, cuanto antes cierren, cuanto antes concreticen aquellos para los cuales se comprometieron, evidentemente vamos a estar comprendidos. Es decir, siempre tienen que tener en cuenta que en estas cuestiones, si se realiza y se concreta y uno refleja en el acto cuáles son aquellas cosas que te permiten a vos exceptuarse, aquellos elementos o circunstancias de fuerza mayor que a vos te obligan a asistir, son aquellas cosas que nosotros vamos a interpretar absolutamente siempre. Es decir, si me convocan para legitimar un acto de elección del sindicato de empacadores de escobas y vamos a estar haciendo una macana. Ahora, si a mí me están citando, me están convocando para un testamento de una persona que no es que el COVID impediría el contacto, pero por ejemplo, para una persona que está muriendo un cáncer terminal, una persona que se está muriendo, hay una cuestión de fuerza mayor. Entonces, si uno tiene que evaluar entre dos soluciones, va a elegir la que menos sea gravosa, siempre manteniendo lo que es la distancia social, lo que es las medidas de prevención. Entonces yo creo que no van a tener un problema con estas circunstancias. Y otorgándose con las personas que son indispensables para el acto, exclusivamente. Exactamente, es decir, si vas a traer a toda la familia, te diríamos, bueno, usted no llevó a cabo la diligencia necesaria para evitar esto. Pero esto siempre teniendo en cuenta de que llega conocimiento de la justicia penal, que llega conocimiento fiscal y que decide la acción. O sea, a ver, si uno hace una convocatoria de asamblea en un momento medio inoportuno, me parece a mí que no tendría sentido. Ahora, si uno esto lo traslada a situaciones que son especiales, particulares, en cada caso particular, yo creo que sí. Yo creo que no habría problemas. Si un registro del automotor en este momento está habilitado para trabajar y designa turnos por internet cada 30 minutos, no se admiten trámites presenciales a requerimiento, es todo ordenado para evitar el contagio. Evidentemente, si una persona mayor quiere firmar un 08 y no quiere asistir a un lugar donde evidentemente se va a exponer mucho más que yendo a una escribanía, no veo cuál es el inconveniente que concurra a la escribanía a firmar un 08. ¿Sí? Claramente. Me da esa impresión. Es decir, siempre hay que tener en cuenta que desde nuestro punto de vista no vamos a analizar solamente si se violó o no se violó la cuarentena, sino los motivos por qué ocurre esto, cuáles fueron las circunstancias que rodearon este presunto incumplimiento. Y recién ahí vamos a analizar. Hay un montón de circunstancias atenuantes, hay excusas absolutorias, hay un montón de cosas antes de llegar a decir, bueno, evidentemente estamos incursos en el 205. El 239 no hablamos porque es la desobediencia, me parece a mí, el delito de desobediencia es sencillo, es decir, acá lo que es en la pandemia, si la policía te dice detenete, vos tenés que frenar porque es una orden
de la autoridad, cumpliendo un deber. Por lo tanto, eso no requeriría demasiadas reflexiones, me parece a mí. Sí, el 205 y el 202, porque evidentemente, imagínense siempre circunstancias donde el problema no van a ser los notarios, el problema va a ser el cliente, donde el cliente diga, bueno, yo concluí la escribanía y me contagié en la escribanía. Yo siempre lo veo en ese tipo de contextos, ¿no? Donde cuando buscan cuál es el método de transmisión de la enfermedad, se terminen buscando algún tipo de compensación por el daño, ¿no? O sea, el mejor consejo que hoy le estás dando al escribano es que tome las medidas sanitarias del caso para evitar cualquier tipo de contagio. O sea, todo lo que sea posible y esté a su alcance, ¿no? Claramente. Y esté a su alcance y que deje constancia. Es medio ridículo dejar constancia en una escritura, pero decir, tomando las medidas de la distancia social, con elementos que nos protegen, es excesivo. Evidentemente, si yo voy a un escribano, quiero certificar mi identidad y le exhibo mi DNI y no me saco el barbijo, difícilmente puedo acreditar mi identidad. ¿Me explico? O sea, tampoco va a ser una prueba dactiloscópica para ver si mi huella dactilar es la misma. Es decir, acá lo que se tiene que dar es por el sentido común y la buena fe. ¿Sí? Que se preocupe que actúa de mala fe. El que actúa de buena fe y con sentido común, siendo previsor, no tiene por qué preocuparse. Nunca, en ninguno de todos los tipos de delitos que vamos a tratar de charlar hoy, siempre es el principio que tiene que regir. O sea, la diversidad interpretativa desde lo jurídico no es punible, aunque esto parezca una pavada, lo que estoy diciendo. No, claro. Eso nos tiene que quedar claro. Bueno, si ustedes se fijan en el nuevo régimen penal tributario, hay una norma que es buenísima. ¿Por qué? Porque muchas veces en el tema de la evasión tributaria se confunde evasión con elusión. ¿No es cierto? Elusión es cuando uno aprovecha las lagunas que traen la ley para tratar de pagar menos impuestos. Y la evasión es cuando uno realiza una maniobra ardidosa, cuando uno realiza una defraudación. ¿Qué es lo que ha hecho el nuevo régimen penal tributario? Dice, cuando haya una diferencia en el criterio interpretativo para la aplicación de un tributo, y sea claro eso, la FIP no tiene la obligación de denunciar. Es decir, que si yo imputo el delito del impuesto a las ganancias de determinada manera, haciendo mi interpretación de la norma de buena fe y con todas las cartas sobre la mesa, nunca van a poder decir que mi actitud es dolosa. ¿Sí? Siempre acuérdense de que acá es el querer evadir, es el querer defraudar. Y ahí si yo encuentro mi interpretación y digo, yo reconozco que hay interpretación y esta, pero mi interpretación es de buena fe, nunca van a tener un problema. O sea, por ahí no tienen el problema, pero nunca van a ser condenados por eso. Ahí te voy a parar con una pregunta cuando me hablaste de la obligación de denunciar de la FIP. ¿Bien? Sí. Y la obligación de denunciar del escribano. ¿Cuál es tu opinión con relación? Porque muchas veces uno opina y a veces hasta se puede llegar a prohibir de actuar por la propia obligación de denunciar que uno cree tener. ¿Qué pasa con esa obligación de denunciar? ¿La tenemos, no la tenemos? ¿Cómo la tenemos? Bueno, según mi criterio, el escribano es un profesional de las leyes que ejerce una función pública. No es un funcionario público, por la razón por la cual no tiene la obligación de denunciar. Pero sí la tiene respecto a determinados actos que él se llevan a cabo en su presencia. Yo recuerdo un acto electivo en una universidad nacional donde se votaba de viva voz y donde había grupos antagónicos donde se presionaban y algunos eran un poquito violentos. En ese caso el escribano que está llamado para contar los votos no puede obviar una situación de que esos votos que se están emitiendo no están siendo emitidos libremente, sino que han sido fruto de la coacción. Entonces, yo creo que en esos casos sí uno puede hablar de una obligación de denunciar. Si yo voy a celebrar una escritura pública y, por ejemplo, la circunvención de incapaces, ¿sí? Si yo, todas las cosas que... No es algo común en la justicia federal, les aclaro que no es algo que nosotros veamos, no es algo que realmente afecta al Estado Nacional normalmente. Pero por lo que yo estuve viendo, en los casos de notarios que han sido
procesados y condenados por este delito, es evidente que, por ejemplo, una demencia senil, un Alzheimer. Ahora, si un escribano va a un incapaz y en la exploración mínima que él le hace no surge como, por ejemplo, un esquizofrénico en un periodo lúcido, un tipo medicado, no surge ningún tipo de incapacidad que una persona con la capacitación profesional que tiene el escribano pueda notar, yo no veo de qué modo él debería hacer esa denuncia. Ahora, si al momento de consagrar la escritura se da cuenta de que el esquizofrénico se brotó y no está en un periodo lúcido, y el escribano debería denunciar a quien llevó o a quien está abusando de la incapacidad de esta persona, porque si no lo denuncia, va a ser él el que está encubriendo ese delito o va a estar participando de ese delito. Ahora, si a mí me viene a consultar a alguien por un demente, por una persona que tiene una demencia senil, que es mi mamá, mi papá, y me viene a consultar y dice, bueno, mira, ese es mi papá, vamos a hacer una donación con reserva de usufructo, no le vamos a sacar la casa, la vamos a poder alquilar, con el fruto de ese alquiler vamos a pagar el geriátrico. Y dice, bueno, el escribano tiene la obligación de secreto diciéndole, no, yo no lo voy a hacer eso, me parece que no corresponde, pero no tiene por eso quiere hacer la denuncia, porque tiene el secreto profesional. Es lo mismo que el abogado que recibe a un cliente sin que se le haya formalizado todavía una acusación y el cliente le confiesa un delito. Él no puede ir a denunciar que una persona y sirviéndose de su consejo profesional al cual él se resistió. Fíjense esta abogada que la ha castigado el Colegio de Abogados de Capital con el tema del actor este que fue denunciado por violación. La abogada fue sancionada porque la abogada salió públicamente a decir de que ella renunciaba a su patrocinio letrado de él porque lo consideraba un violador y por lo tanto ella no podía asistirlo más. Lo cual es una barbaridad, porque podrá no estar de acuerdo, podrá renunciar, pero no puede explicitar los motivos por los cuales renunciar y por los cuales cree que el señor es culpable, porque es su abogada. Acá mi escribano de confianza me asesora y me dice, no, esto no lo podemos hacer. Y yo, ustedes como escribanos, como notarios, tienen la obligación de guardar secreto. Sí, del mismo modo que cuando allanamos una escribanía, nosotros hacemos participar al Colegio de Escribanos, y es una obligación de la participación del Colegio de Escribanos, porque evidentemente yo no voy, ¿sabe? Un escribano. Hay casos donde, sí, muy contados con los dedos de la mano, donde la escribanía, son casos monstruos, siempre cuando un registro funciona mal y hace macanas, es un dolor impensado, porque son una multiplicidad de causas y de cosas y de estafas que han realizado, pero no es lo habitual. Lo habitual es que uno vaya a buscar una escritura, que vaya a buscar algún acto específico, o vaya a buscar un requerimiento de firmas de un 08. Y no tiene por qué mirar nada de los negocios que fueron llevados a cabo delante del escribano. No tiene que meterse en eso, porque esa es la intimidad de las personas. Y para eso está el artículo 19 de la Constitución Nacional, y por lo tanto el deber de secreto del escribano respecto de esas escrituras tiene que hacerse valer. Por eso tiene que estar la presencia del colegio para fiscalizar de que se lleve el acto por el cual vamos a incautar algún tipo de documentación de ahí y que se circunscriba solamente a eso, que no sea una excursión de pesca. O sea, nunca puede ser una excursión de pesca. No sé si digo... Sí, claramente se entiende. Tenemos que tener un objetivo concreto a lo que vamos. En lo que me quedé, porque ahora vamos a desarrollar un poco más sobre estos tipos penales, me quedé en la cuestión de la obligación de denunciar y los conceptos que diste de que el escribano no es un funcionario público. No. Entonces, volviendo al tema que arrancamos, ¿bien? Que es toda la actividad notarial durante este periodo de aislamiento. Y que ya vimos que son delitos netamente sanitarios, que no apuntamos al acto, que la justicia penal no apunta al acto en sí, que no es punible la diversidad interpretativa, inclusive has hablado hasta de los 08 de una visión bastante amplia. No encuadraríamos tampoco en la figura del artículo 207, cuando se condena a un funcionario público, que se le agrega además la inhabilitación especial por el doble tiempo de condena. No sería caso como funcionarios públicos, pero sí, pero hay
hay que ser previsor en esto. El 207 habla de los funcionarios públicos y cualquier profesión. Sí, yo lo tengo acá, para hacer Sí, con sí. exactitud. Dice, en los casos condenados por este capítulo, entre los cuales está el 202 y el 205, el culpable fuera funcionario público no sería el caso, pero si ejerciera alguna profesión o arte. ¿No es cierto? Es decir, si yo violento a la cuarentena con el fin de llevar a cabo un acto que yo podía evidentemente posponer, por más que sea un acto notarial, que yo puedo claramente posponer, y esto ocurre en la realidad, porque estamos hablando solo de casos muy hipotéticos. Y siempre sobre cuestiones sanitarias. Sí, claro, acá estamos persiguiendo, dice, no te muevas. Dice, no te que moverte, no te que salir de tu casa. No, pero yo salí porque me pidieron que vaya por un mandato, por un poder, para una actividad que no está efectuada. Y yo te decía, y no tenías necesidad. Ahora, tenemos que llegar a ese lugar primero. Eso es lo que yo digo. Primero tenemos que llegar ahí. Y si llegás ahí, tenés que saber que si vas a hacer esa vivada en un acto que realmente no necesitas, también te pueden inhabilitar, no porque seas funcionario público, sino porque estás yendo en un lugar a ejercer tu profesión. Es con motivo u ocasión del ejercicio profesional que lo estás haciendo. ¿Sí? Porque si vos estás esperando la cuarentena para ir a ver a tu novia, ¿sí? Aquellos escribanos que tengan novia, no amante, novia, y están violando la cuarentena, los escribanos no tienen amante. Te van a sancionar por perejil, pero no porque estés escribano y estés yendo a cumplir un acto. Nunca te van a poder poner a pena inhabilitación por esa razón. Tiene que haber siempre un ejercicio profesional. Muy claro en este tema. Tengo una pregunta que nos están haciendo acá al principio, y es, perdón, nos hablan de, ¿qué opinás respecto a la identificación por medios electrónicos? Qué quilombo se armó, perdón, por las malas palabras. Por ejemplo, por el Zoom. A ver, ¿cómo identifican en la justicia penal cuando vos tomás una declaración a distancia? Bueno, es ¿Cómo todo un tema. identifican y cómo controlar la capacidad de esa persona? Hay ciertas formalidades, ¿sí?, que nosotros cumplimos. Por ejemplo, cuando lo hacemos en una habeas corpus con un preso, se hace por videoconferencia en este momento, con el preso en la cárcel, pero hay un funcionario público que está al lado respetando y velando para que esa persona no esté siendo amenazada por nadie que está alrededor. Por ejemplo, en un juicio, nosotros tenemos en mi cámara, hay una sala de conferencias que se presta para hacer videoconferencias, donde a veces, por ejemplo, se presenta un testigo que tiene que declarar en un juicio oral en Tierra del Fuego. Algo que es bastante usual en materia de trata de personas, el tema de prostitución. Para que ese testimonio sea válido, acompañando al testigo tiene que haber un secretario o prosecretario de cámara, un funcionario público que fedatario, un escribano, ¿no es cierto?, alguien que dé fe, de que esa persona es la que dice que es, que acredita su identidad y que no hay ningún elemento que contamine su declaración. No hay nadie que esté premiándolo, no hay nadie que pueda hacer viciar el acto por algún tipo que afecte su libre expresión, la forma de expresarse, en principio, ¿no es cierto?, en primer lugar. O sea, nosotros requerimos, o sea, para que sea válido ese testimonio, sí o sí tiene que estar presente algún tipo de fedatario de la Cámara, de los juzgados, de donde sea. Si no, ese testimonio no puede ser tomado como válido porque evidentemente no reúne las formalidades que nosotros exigimos para que ese testimonio sea tomado como válido. Ni podría es las mismas formalidades. Lo que pasa es que la identificación de la persona para que sea válida tiene que hacerse frente a un funcionario. Es decir, esto que están haciendo, yo sinceramente no lo conozco en profundidad como para dar una opinión jurídica, pero como en todas las cosas, todo funciona hasta que algo falla. ¿Sí? Y es ahí cuando vos vas a querer hacer un montón de cosas y yo esto lo hago así hasta que falla. Y cuando falla van a venir a la justicia a tratar de arreglar los entuertos y es donde ahí vamos a ver si efectivamente tiene valor probatorio o no. Ahora, claro, ustedes saben que... porque puede o no tener valor probatorio también.
Claro, pero es como los contratos a distancia. Uno puede celebrar un contrato a distancia, pero se puede hacer tranquilamente, celebrar un contrato a distancia. Pero el problema que vamos a tener son con las pruebas que rodean eso. Es decir, nosotros tenemos la sana crítica racional, tenemos libertad probatoria, razón por la cual cuando se presentaba un tipo de conflictos de esta naturaleza, podemos aceptar pruebas que no sean solamente ese chat o esa grabación por Zoom, porque nos falta a nosotros ver el contexto en que esa expresión de la voluntad es dada. Si no tenemos ese contexto, el tipo que no quiere cumplir con ese contrato al cual se obligó, es decir, yo estaba siendo amenazado, evidentemente no fue una expresión libre la que yo di. ¿No es cierto? Después, eso evidentemente puede ser sometido a prueba, desde un correo electrónico, archivos de WhatsApp, hay un montón de elementos probatorios, ¿sí? Y uno puede cuestionar esos elementos probatorios, porque nosotros desde la justicia penal a veces prefabrican los chats, las fotografías de chat pueden ser prefabricadas, es decir, pueden ser sin que los supuestos dialogantes en una conversación por WhatsApp sean exactamente aquellos que dicen dialogar. Pero no podemos concebirlo sin la presencia de, en el caso de ustedes, un funcionario público en cada extremo, identificando a la persona y aparte de eso, viendo que no exista ningún vicio de la voluntad, ¿no? Pero es que es la única garantía que vos tenés para que esto funcione. Si vos querés, es decir, a ver, en la vida uno puede hacer lo que quiera, lo que no puede evitar son las consecuencias. Perfecto. Esa es la realidad. Entonces, si uno tiene que brindar un consejo, dice, mira, si lo querés hacer, hacelo ahora. Cuando vayas a reclamar, te va a costar. Vamos a tener un problema. Juan Pablo, te dejo con eso. En la vida uno puede hacer lo que quiera, pero después hay que estar a las consecuencias. ¿Les parece bien si nos juntamos 16:55, nos volvemos a juntar para la segunda y última parte? Bueno, perfecto. ¿Bien? Listo. Bárbaro, Juan Pablo, nos vemos en 10 gracias. minutos. Dale. Hola, Caro. Bueno, vamos esperando a que se vaya uniendo gente. Lo esperamos a Juan Pablo. Espero que vengamos siendo claros, fundamentalmente yo, porque no dudo que Juan Pablo lo sea. Juan Pablo, acá estamos, volvimos. Un ratito más y te soltamos. No hay problema. Tenemos doblemente privado de la libertad, Juan Pablo. Sí, la cuarentena es cuarentenosa, es difícil para todos, ¿no? Ahí te saluda a mí me hizo crecer la barba. Ahí te saluda Lolo. Ah, Lolo Carballo, un amigo. Hay varias gente ahí, hay varios escribanos, amigos, vecinos acá de Adrogué, desde donde yo vivo, ¿no? Eso es lo bueno, que sean amigos y no enemigos. No, desde ya. Si lo mantenés así, vamos bien. Y los enemigos vienen solos. Sí, ¿Para qué buscarlos, no? Sí, claramente. Es riesgoso conocer a un juez. Que te conozca un juez es riesgoso. Lo bueno es que te conozca por bien. Y no le llamé la atención por otra cosa. Más que nada lo penal. Juan Pablo, recién me preguntaban, antes de empezar con la segunda parte, con la parte general, sí. Vamos entrando mientras que se va agregando gente para terminar de redondear. Vos diste un ejemplo que fue muy interesante, que fue el del cumplimiento de un boleto de compraventa que se celebró antes del aislamiento, durante el aislamiento, por diversos motivos. ¿Bien? Y me estaban planteando el caso del contrato de locación para vivienda única, cuyo fin, por ejemplo, sea permitir el aislamiento del locatario. ¿Cómo lo ves?
Yo lo veo, yo creo que en esos casos va a estar autorizado. No, o sea, no sé si va a estar la autorización específicamente dentro de lo que es los decretos de necesidad urgente que están sacando, pero lo que sí sé es que yo Vos no hablas quiero mucho que del vos sentido termines, común. o sea, no nos olvidemos que estamos viendo todo desde la perspectiva del derecho penal, ¿sí? Claramente. Eso Entonces, si vos lo ves desde la perspectiva del derecho penal, hay una serie de circunstancias que, amén de lo que dice el 205, dice el 207, están en el artículo 34 del Código Penal. Sí, en el artículo 34 del Código Penal hay una serie de pautas que nos permiten a nosotros estar exceptuados de pena, ¿no es cierto? Hay excusas absolutorias, cuando nosotros tenemos que decidir entre dos bienes jurídicos tutelados, tutelados. ¿no es cierto?, de igual jerarquía, de menor o mayor jerarquía, hay una serie de cosas que nos permiten a nosotros decidir si el riesgo que yo pongo al convocar a alguien de mi escribanía para celebrar un contrato de locación, para una persona se pueda aislar y pueda separarse del núcleo con el cual estaba, donde eran un montón de gente compartiendo una vivienda, evidentemente yo tengo que analizar esos dos bienes jurídicos y están los dos en igualdad, porque los dos preservan la salud pública Claro, y se no va a ser exactamente. objeto de sanción. ¿Me explico? Sí, Lo que ocurre acá es que siempre, vuelvo a repetir, vos tenés que volcar esas circunstancias en el acto que vos vas a llevar a cabo para que la persona que, si se presenta algún tipo de conflicto, lo pueda evaluar y lo pueda interpretar. ¿Sí? No son, claramente. ustedes vieron que muchas veces los jueces, cuando a veces nos declaran a nosotros nulidades, no las declara la casación, en el caso que es la Cámara que me revisa a mí, hay Sí, veces que hay argumentos que no se expresan. Esos argumentos son como los argumentos impectore. Te quedan acá, pero vos no los expresás. Y dices, bueno, era lógico. Si vos esta persona estaba buscando su propia casa, no tenía que explicitarlo. Bueno, quedaron en tu propio pensamiento. Entonces, no los podés evaluar ex post. Vos tenés que volcarlos antes para que aquella persona que llamada a analizar el acto que vos llevaste a cabo, sí, sí, violando la cuarentena, sí. está amparado por alguna de las causales de excusación, ¿sí?, que prevé el artículo 34 del Código Penal. Volviendo Esto, al caso, como planteabas con el ejemplo del boleto de compraventa, que se puede exactamente, es llegar a decir, cumplir. yo cometo un mal para impedir un mal mayor, Exactamente. ¿sí? Sí, 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 El sí, sí. típico caso es si estamos en un naufragio y yo que parezco un náufrago ahora, estamos los dos agarrados a una tablita, la tablita aguanta solamente a una persona y somos dos los agarrados, si yo mato a la otra persona para salvarme yo, voy a estar amparado, porque hay dos Sí. bienes que tienen igual jerarquía. Bien, ¿Me explico? bien. Hay una serie Perfectamente. de causales que excluyen la culpabilidad, que son excusas absolutorias. Por lo tanto, o sea, si, yo no puedo darles consejos específicos, Sí pero, podés y por eso digo, te tenemos acá. no, está bien. Sí podés. Lo que yo digo, si yo tuviese que evaluar, en el momento de interpretar cómo fueron los hechos, a mí me sirve mucho más que el escribano deje constancia de todas las cosas que ocurren, que si no me deja constancia de ninguna y piensa que yo me las voy a descubrir solo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque cuando vos dejás una ventana abierta pueden decir cualquier cosa por ese lugar. Para poder ¿Sí? Es ponderar la decir, realidad del acto. Para poder exactamente. ponderar la realidad del acto, ni más ni menos. La riqueza probatoria del acto, de lo que vos tenés que probar, si vos le agregas las circunstancias que en la que ese acto es llevado a cabo, van a permitir interpretarlo mucho mejor que si vos no volcás esas circunstancias. Es así, Bien. es. Bien. Bien, bien. Clarísimo. Vamos a empezar en la segunda parte, lo que teníamos planeado, de la parte general, que quizás ya dimos algunas luces en la primera parte. Bien. ¿Querés empezar con el régimen penal tributario? Con lo que sea la Bueno, acción simple, eh, y la yo doy figura del clase. escribano, siempre viendo la figura del escribano, Claro. ¿no? Es una materia, digamos. Es una ley que en sí Claramente, mismo todo es lo una materia en la abreviado que facultad. podamos, sí. Resumirla en 10 minutos es medio complicado. Lo que sí hay que tener claro con esto, porque hay una responsabilidad penal del escribano y muchas veces los profesionales que tienen que ver con la actividad empresaria se confunden porque en uno de los artículos de la ley penal tributaria dice el que a sabiendas
en cumplimiento del ejercicio profesional de que sea un contador, un abogado, un escribano, certificar actos, balances, que den lugar a cualquiera de los delitos previstos en esta ley, sufrirá, además de la pena como coautor o partícipe, no como coautor, como partícipe de la maniobra, como partícipe necesario, la pena de inhabilitación. Esta norma muchas veces la interpretan como que se está persiguiendo a los escribanos por la función que desarrollan los escribanos y el necesario conocimiento que tienen que tener de aquellos actos de los cuales dan fe. Ahora bien, si un escribano tiene una empresa inmobiliaria, constructora, y decide evadir impuestos, va a ser responsable de evasión de impuestos, pero no por los actos que él realizó como escribano. No. Esto es una pena de inhabilitación accesoria. Accesoria por su participación en la evasión de otro, porque si fuera la evasión propia, no lo sería como escribano. Aunque podría serlo, ¿no es cierto? Pero vos Creo me cuando hablabas, retiene algún tipo de impuesto como agente de retención. cuando vos me hablabas de este tipo de delitos, me decías, quizás una vez voy a hacer un mea culpa, se piensa el ombligo del mundo, ¿no? Pero vos me hablabas de la responsabilidad de otros profesionales que tallan mucho más en estos delitos de índole, o en estos tipos de índole tributaria, que la del propio escribano, inclusive. Sí, mira, yo me acuerdo en una clase que di en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, un contador me pregunta, ¿qué pasa si yo constituyo una sociedad, colaboro en la constitución de una sociedad donde yo sé que el empresario, el capitalista, tiene el 99% de las acciones, y obviamente es el que pone el capital, y el 1% son 3 empleados de él? ¿Usted lo sabe? Sí. Es una falsedad ideológica. ¿Qué me está preguntando? Me está preguntando una estupidez. Ahora, que después nosotros podamos probar de que en esta Constitución no pusieron el capital que dice, bueno, hoy día los instrumentos de investigación que brindan las agencias de investigación, las agencias de inteligencia financiera, cuando funcionan bien, claramente, te permite saber si aquellos que van a ser accionistas tienen capacidad económica para hacer un aporte de capital para conformar una sociedad anónima. Y la pregunta de este profesional, aparte, dice, pero si yo solamente constituí la sociedad, y yo no creo que lo haya hecho para evadir impuestos, por ahí lo hizo para limitar su responsabilidad solamente a la actividad empresaria, y como no existe la sociedad de una sola persona de responsabilidad limitada, recurren a la sociedad anónima y recurren a esta ficción a los efectos de limitar su responsabilidad. Y nunca en su vida va a evadir impuestos. Bueno, usted me está planteando cosas que por ahí no pasan nunca. ¿Sí? Ahora, si pasan, y usted sabía de que estaban cometiendo un delito, que era la falsedad ideológica de ese instrumento de constitución de una sociedad, evidentemente, y yo lo puedo probar, ¿no? Porque acá, en el derecho, ustedes saben, la razón la tiene el que lo prueba, no el que tiene razón, el que puede probarlo. Entonces, si nosotros podemos probar de que algún profesional, ya sea escribano, contador, abogado, que constituye, por ejemplo, una sociedad o certifica un balance, ¿sí? Recuerden siempre, ¿sí?, que es un elemento esencial del cual todo el mundo se olvida, que es el que a sabiendas. El que a sabiendas indica claramente que el escribano tiene que conocer, tiene que saber, porque si no conoce el escribano cuáles son las circunstancias que no están contenidas en ese balance que va a firmar y cree que ese balance es el reflejo real de la empresa, evidentemente no va a estar cometiendo un delito. Lo puede llegar a someter a un proceso para que explique esas circunstancias, pero de ahí a que sea condenado por haber certificado, si no hay un elemento que nos permita a nosotros saber con certeza de que el escribano, el contador o el abogado que firmó ese balance sabía qué era lo que estaba haciendo y para qué iba a ser utilizado, evidentemente no hay ese elemento subjetivo del tipo que es el querer hacer, el querer aceptar una falsedad para que otro pueda ver el Eso, y tributo. voy a abrir un paréntesis acá hacia lo procesal, ¿no? Sí. Ya te digo, con esta visión tan notarialista que nosotros tenemos de las cosas, ¿no? Y de que no estamos acostumbrados al litigio, porque nuestra naturaleza no es litigiosa. Inclusive me gustaría saber si desde lo penal, ¿cuántos actos, de escribanos? Porque en lo civil la relación entre los actos otorgados por un escribano y los que llegan a la justicia es mínima.
Y esa es una garantía de nuestro sistema notarial. ¿Bien? Y yo digo, ¿cuántos son los actos también de los escribanos que llegan a la justicia penal? Bueno. Entre la cantidad, porcentualmente, entre la cantidad de actos otorgados, digo, ¿no? Porque a veces pensamos que estamos hasta perseguidos, quizás por la justicia penal, tenemos miedo. Es el miedo propio, entiendo, de algo que no conocemos. Bueno, y muchas veces el miedo nos no citan es un proceso, el miedo no es y no sabemos por qué. No, está Nos bien, sentimos está bien. culpables. Está bien. A ver, si a vos te citan un proceso como testigo, sos testigo. O sea, no te preocupes que no están dudando de vos, porque ningún juez te va a citar a vos en la testimonial cuando está dudando si vos podés ser sospechoso o no de una maniobra delictiva. Es así. Porque si sospecha que vos sos partícipe de esa maniobra delictiva, va a implicar que esa declaración testimonial que a vos te tomó posiblemente sea declarada nula o tenga que relevarte del juramento en ese momento. Razón por la cual, si el juez tiene alguna o el fiscal tiene alguna sospecha de que vos participás, normalmente no te va a citar a una declaración testimonial. Cuando dice testimonial, hay que ir y colaborar. Una de las cosas que, en mi particular caso, yo en los 11 años que estuve en la trinchera como juez y 12 como secretario, siempre tratamos de evitar los allanamientos a las escribanías. ¿Desde qué punto de vista? Y porque si el escribano forma parte de las personas que fueron engañadas en un contexto delictual, lo cierto y concreto es que son nuestros testigos calificados, son nuestros mejores testigos. Si yo tengo que demostrar que una persona fue y se identificó con un documento de identidad, es muy común, los muertos, cuando se certifican, firman los muertos, que son gente muy grande que van con una libreta de enrolamiento, y claro, una libreta de enrolamiento de una persona que tiene 18 años, cuando sacó la foto, una que tiene 90, cuando concurre a tu escribanía, difícilmente vos lo mirás las dos cosas y si te destrozó la vida, no sabés, ¿viste? Hay un montón de circunstancias que impiden que vos puedas tener con claridad en ese momento. Por lo tanto, para nosotros es un elemento fundamental la palabra del escribano, es un testigo calificado, a nosotros nos sirve. Del mismo modo, también te digo que cuando una escribanía funciona mal y se dedica a delinquir, y hemos tenido casos, son dolores de cabeza muy grandes. Es como un registro seccional del automotor, cuyo titular hace cagadas, perdón por la mala palabra. Para nosotros es un dolor de cabeza porque son 200 causas distintas que surgen de una misma persona. Pues son 200 estafas, 200 inscripciones falsas. Cuando tenemos un escribano que se vuelca por el mal camino, el problema es un dolor de cabeza importante. Yo en mi vida judicial creo que conocí dos casos. Uno, Prato Murphy, pobrecito, porque ya estaba pobrecito con una demencia senil o Alzheimer, y algún escribano de la zona oeste que siempre recuerdo que a ver, la delegación de funciones ocurre en todos lados, en absolutamente todo. En la justicia también, cuando viene a declarar a alguien, yo tuve durante los últimos 5 años de juez de primera instancia, tuve a cargo de dos juzgados federales en Morón. Cada uno tenía 50 personas de empleados, ¿sí? Y yo todos los días firmaba el trabajo de 100 personas, donde se tomaban declaraciones testimoniales indagatorias, y donde yo estuve en todas, porque yo estaba en el juzgado, ¿sí? Pero no participaba absolutamente de todas, porque era imposible que lo hiciera. Si lo quería hacer, implicaba detener la maquinaria, la industria judicial, por decirlo de algún modo, y proveer la injusticia de demorar las cosas injustificadamente. Lo cierto y concreto es que en la escribanía, mi primer trabajo formal fue en una escribanía. Yo trabajé en una escribanía, fui el mandadero, el cadete de una escribanía. Así que poquito apenas conozco de eso, y muchas veces esa delegación de funciones puede hacer que uno cometa un error. Hace poquito yo te comentaba a vos, Diego, en una conocida escribanía de Loma de Zamora, que no voy a decir el nombre porque ni me lo acuerdo, mis hijos certificaron su firma para la adquisición de un auto. La firmaron, se lo digo a todos los que están escuchándome, yo le digo mesa de entradas.
en el escritorio que me recibe a mí. Toqué el timbre, abrí, dice, vos sos tal, yo sabía que eran mis hijos. Estaban certificando que eran ellos, pero la persona que me recibió a mí, yo no sé quién era, no sé si era escribano, si era escripta, si era la empleada que atiende el teléfono, verificó someramente los DNI nuestros y firmamos. Bueno, cuando eso después pasa a la justicia, yo le pregunto al escribano, ¿esta persona estuvo con usted? Y el escribano me dice que sí, está bien, digamos que sí. Yo tampoco me voy a poner demasiado exigente con eso, pero hay un montón de cuestiones que sí hay que cubrir y que sí que hay que hacer, y sí hay que hacer para abajo. Del mismo modo que yo gerencié mis 2 juzgados y dije, esto va para allá y vamos a seguir, todo lo que se salga de ahí para allá me lo tienen que notificar para ver cómo hacemos. Esa relación de confianza que uno tiene que tener es la misma que funciona en la escribanía. Vos no podés tener ningún empleado en tu escribanía en el cual vos no confíes ciegamente. ¿Sí? Porque es algo inherente al trabajo que ustedes desarrollan. A este escribano, pobrecito, porque tenía un problema con el juego, ¿no? Que lo llevó a hacer todas estas macanas con los 08, le pedimos el libro de requerimiento de firmas. Entonces hicimos la pericia entre la firma del 08 y el requerimiento de firmas. Y obviamente no coincidían. Por lo tanto, dije, la persona no estuvo con usted. Es evidente que no estuvo con usted porque son 2 firmas distintas. Dice, no, lo que pasa es que cuando vino yo le dije, ¿esta es su firma? Digo, es un poquito leve, un poquito laxa. Digo, yo como secretario, yo podía hacer, para evitarle un encargado titular, por ejemplo, los encargados titulares del registro hacen un montón de denuncias por mes. Y para evitarle que tenga que volver al juzgado a ratificar la denuncia, yo los hacía firmar delante mío, la denuncia. Y si estaba firmada, la hacía firmar de nuevo. ¿Qué me iba a decir algo si firmaba 2 veces? El problema es que no estuviera la firma o que yo no hubiese presenciado la firma. Si firmó 2 veces, bueno, firmó 2 veces. Ahora, uno no puede convalidar laxamente esas circunstancias, porque evidentemente, como dijimos antes, uno puede hacer lo que quiera. Lo que no puede evitar son las consecuencias. ¿Y qué opinás de los allanamientos y la necesidad de los veedores? De la participación del colegio. Y para mí es esencial, lo es cuando allanamos el estudio de un abogado, es igual. Nosotros, es nuestra garantía de que el personal policial que se constituye ahí no termine haciendo alguna macana, terminando inmiscuyéndose en cosas que no tienen que mirar, porque son inherentes al secreto profesional en la relación del escribano con su cliente. Entonces a mí me parece que la mejor forma de evitar cualquier tipo de abuso y cualquier eventual nulidad, ¿sí? Que pueda ocurrir, me da la sensación de que la presencia de un veedor es esencial. Yo siempre, por eso, ¿Crees que puede llegar que puede llegar a haber hasta una nulidad en un allanamiento? Y, a ver, podría llegar a haber una nulidad, pero si yo voy a buscar la escritura que yo fui a buscar y no le pedí permiso a nadie, fuimos la policía y secuestró esa escritura, sinceramente, ¿no? No sé si la vas a ganar. Ahora, si como consecuencia del allanamiento vos venciste toda la resistencia, te metiste a ver todos los protocolos y todas las... te voy a poner un ejemplo concreto. En una excursión de pesca. Vos buscás una escritura y te llevaste un libro de protocolo concreto, un libro de protocolo entero, ¿bien? Donde hay un montón de actos más como vos me estás indicando. O sea, lo que imposibilita a la persona de venir a la escribanía e inmediatamente tener un segundo testimonio. No solo al escribano, sino que estamos poniendo en riesgo el derecho de un tercero, ¿no? Estamos de acuerdo, por eso esas limitaciones vos las tenés que hacer cesar lo antes posible. Nosotros hemos tenido casos donde hemos secuestrado los libros de protocolo y una vez que nosotros, con presencia del escribano y de sus abogados, donde nosotros extraemos el documento que nosotros necesitamos peritar, que nosotros necesitamos, podemos devolverlo tranquilamente, pero eso depende, te vuelvo a repetir. Sí, el criterio de cada juez. Yo me manejo de determinada manera y lo hice siempre en mi vida judicial. Hay tiempos en los cuales uno tiene que ser duro y hay tiempos en los cuales uno tiene... ¿Tiempos en qué sentido lo digo? Para que no se malinterprete. En el sentido, si yo estoy con un escribano que se dedica a hacer malversaciones, todo lo que haya ahí puede ser sometido. Entonces no es una excursión de pesca, sino evitar que cualquier delito sea llevado a ulteriores consecuencias.
Distinto es cuando yo voy por un 08 y me llevo toda la escribanía, me llevo los papeles, me llevo todo. Digo, me parece que ahí es donde no tenemos que ceder a la tentación de la más sencilla, porque, a ver, muchas veces para ustedes es difícil de entender, pero el máximo dónico de la ley del mínimo esfuerzo es, me llevo todo, ¿para qué lo voy a mirar acá si me lo puedo llevar y mirarlo tranquilo en el juzgado o en la dependencia policial? Entonces muchas veces tiene que ver con eso. O por qué a veces no, o por qué la necesidad a veces de, o la posibilidad más que la necesidad, ¿no? Para ser un poco más claro, de la orden de presentación, porque muchas veces Bueno, es que la orden de normalmente nosotros presentación hacemos no es órdenes por de una voluntad. presentación. Es decir, cuando uno hace una orden de presentación, cuando los jueces hacemos una orden de presentación, es el paso anterior a allanar. ¿Sí? Nosotros con el fin de evitar, por ejemplo, yo quiero ordenar determinada parte del protocolo que vos tenés o quiero secuestrar determinada documentación. Yo te puedo ordenar, hay distintas etapas. Puedo ordenar la presentación. Entonces vos venís y acá está. O puedo ordenar el secuestro. Yo ordeno el secuestro y no el allanamiento. Entonces yo voy, digo, preséntese en la escribanía de Holman y requiérale para que su secuestro tal cosa. En caso que se niegue, rómpale la puerta. Allánelo. Pero son todos pasos previos para evitar el sinsabor de que te estén pateando la puerta, porque uno nunca sabe cuál es la persona que te va a ir a allanar. Claro, Normalmente en la realidad por la policía, persona, ni siquiera la la fuerza, policía es la persona. educada. En un caso de narcotráfico, o a veces en las cuevas, cuando uno allana una cueva, en las falsas mutuales, te destrozan la documentación en 2 minutos mientras vos estás tocando el timbre, porque tienen cámaras. El ingreso rápido hace que vos puedas preservar la prueba. En una escribanía, a mí me da la impresión que no se presenta en el 100% no diría, pero en el 99,99% de los casos no sería una cuestión. Por eso siempre es bueno generar, si te hacen una orden de presentación y te piden que vos presentes determinada documentación, la diligencia en contestar rápidamente, la diligencia en ir y presentarte al juzgado y decir, ¿qué es lo que vos necesitas? Decime. Porque yo, a veces, uno cita testimonialmente y dice, pero me dice, ¿qué hago? Y andá y preguntás por qué te citaron. Sí, y lo primero que tenés que hacer es ir y preguntar, ¿por qué me citaste? ¿Por qué? Y porque si no voy a tener que venir 2 veces o 3 veces. ¿Sí? Una para decir, mira, yo quiero saber tal cosa, entonces yo voy a tener que ir, buscarla, volver a traerla. ¿Sí? A veces, no siempre los juzgados saben o conocen o hacen el esfuerzo por saber con certeza cuál es el trabajo que ustedes realizan. A veces estos que están haciendo desde las autoridades del Colegio de Escribanos, acercar a la justicia al Colegio de Escribanos desde todos los ámbitos, desde el ámbito de la provincia, desde el ámbito federal, te va a permitir a vos conocer a los jueces, al doctor Villena, al doctor Aspo, que son los 2 jueces federales que tienen acá, o a la Cámara Federal de La Plata, que vengan a exponer, que vengan a conocerlos, para que ustedes puedan hacerles conocer, hacerles saber a ellos cuál es el tenor de la actividad, de qué manera pueden actuar mejor en forma conjunta, de qué manera pueden responder los requerimientos de manera más eficiente, sin necesidad de pasar por ese susto o ese miedo si me citaron, no sé por qué me citaron. ¿Sí? Hay que ir con tranquilidad, porque si te quieren allanar, te allanan de entrada, no te van a Pero preguntar ni te van a citar. igual creo que O sea, vos hablás de la colaboración. Hoy empezamos esta charla hablando de el análisis interdisciplinario, lo enriquecedor que es. Y la colaboración, y con muchos colegas, en el marco de la actividad dirigencial, hablamos de la colaboración como factor fundamental en el desarrollo de las instituciones, en el desarrollo de las instituciones del ámbito judicial, del ámbito académico, del ámbito notarial, del ámbito, en general del ámbito social. La colaboración es básica porque nos permite conocernos a todos, permite conocer las necesidades del otro, fundamentalmente. Al conocer las necesidades del otro podemos enriquecer nuestra propia actividad, ¿no? hace muchísimos años ya, el Colegio de Escribanos de la capital organizó una charla con Jacobs. Jacobs es un doctrinario, un dogmático alemán, que es un genio como puede ser Zaffaroni, Roxen, desde el ámbito del derecho, de la dogmática del derecho penal. Y él tiene una teoría en relación a la teoría del rol, donde uno
tiene que responder penalmente de acuerdo al rol que le corresponde a la sociedad. Entonces, si vos sos mozo de un restaurante y el chef ve que uno de los comensales es el amante de su mujer y decide envenenarlo preparándole un plato con hongos venenosos, el mozo que se lo lleva es partícipe del homicidio, es mozo. Su función es llevar de un lado a otro lo que tiene que llevar. ¿Sí? Ahora, el mozo sabía, porque es estudiante de biología, que esos hongos eran venenosos. Y lo llevó igual. Entonces, este hombre hablaba, mi función es certificar este acto, está todo bien. Entonces, me dijeron que iban a evadir tributos. Lo llevaron para que hablara. No había un solo escribano en la audiencia. Se hizo en el colegio público, en el salón de actos. Eran todos jueces, defensores, fiscales. No hay un solo escribano. Digo, nos llevaron para que, nos invitaron para que escuchemos lo que decía el premio Nobel del Derecho Penal. Sí, bueno, eso tiene que ser, es algo interesante para hacer, como ustedes están haciendo ahora, que nos conozcan personalmente. O sea, ya tengo muchos escribanos acá que nos están viendo que son amigos personales míos. Digo, Juanpi para ellos. Digo, pero todos los jueces piensan igual. Es decir, si vos le das a conocer cuál es tu función y cuáles son tus inquietudes y de qué modo vos podés hacer las cosas más fáciles para vos y para la justicia, es más fácil para todos y todo va a andar mucho más aceitadamente y te vas a evitar unos sustos importantes que no tienen ningún sentido tener. Sí, nosotros, a ver, ¿qué opina, acá tengo una pregunta, qué opina de la aplicación del principio de ley penal más benigna respecto del contenido del COVID como parte de la ley penal en blanco del delito contra la salud pública? Bueno, acá hay alguien que sabe de derecho penal. A ver. Esta pregunta es... La aplicación del principio de la ley penal respecto al contenido del COVID como parte de la ley penal en blanco del delito contra la salud pública. Ese delito penal en blanco ya lo explicamos antes, ¿no es cierto? Sí. Yo no sé de qué modo habla de la ley de la ley penal más benigna, si no podemos hablar de la constitucionalidad de una norma que ha sido sancionada como corresponde conforme a la Constitución Nacional y que delega, por eso la ley penal en blanco, en un decreto del Poder Ejecutivo cuáles son las normas que va a disponer para evitar que se propague una epidemia. Lo mismo ocurre con la tenencia de armas. ¿Sí? La tenencia de armas, las armas, hay un decreto nacional del Poder Ejecutivo Nacional que dice qué es arma de guerra, qué es arma de uso civil, y de acuerdo a eso vos podés decir, bueno, es una norma penal en blanco. El Poder Ejecutivo dice lo que es arma de guerra, lo que es arma de uso civil, y de acuerdo a eso va a cambiar la punibilidad de lo que yo haga. En materia de drogas, si al Poder Ejecutivo se le ocurriera despenalizar la tenencia de marihuana, basta con que la saque del anexo de la ley 23737. Y si a partir de ahora no está más la cannabis sativa. La marihuana no es más delito tenerla, ni producirla, ni comercializarla. La sacan de ahí y deja de ser. Ahora, ¿cuál es la razón de ser de todo esto? Yo ya lo expliqué. La constitucionalidad de esto está dado porque el Poder Legislativo delega en el Poder Ejecutivo cuestiones que nunca podría el Poder Legislativo legislar de manera eficiente ante la emergencia que uno tiene. Si aparece una nueva droga de diseño, ¿sí? Una nueva forma de drogarse, que es letal para los adolescentes, ha pasado con las drogas, las metanfetaminas que han aparecido, han sido actualizadas recientemente. Si vos lo vas a debatir al Congreso de la Nación, a veces los avatares de la política hacen que pierda interés esa circunstancia. Y esto es un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que tiene que ser realizado con el control de la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Alimentaria, razón por la cual está rodeado de algunos elementos. Nadie puede dudar hoy de que la pandemia mundial es algo que todos tenemos que evitar, que la Argentina colapse el sistema sanitario. Las normas, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con las normas. Lo cierto y concreto es que ninguno de los que estamos en esta charla va a decir yo salgo mañana porque estoy harto de la cuarentena, yo creo en lo que dice Donald Trump. No es algo que tengamos desde lo individual, es desde lo colectivo. Entonces, estos delitos contra la salud pública necesariamente tienen que complementarse, y todos los viernes tenemos una actualización, nos dice, bueno, a partir de la semana que viene estas actividades van a poder realizarse, esta no.
razón por la cual no sé de qué manera. Ahora, Me si detengo, lo que te está puedo preguntando detener la ahí. persona, si lo que me está preguntando la persona es Te puedo si detener esta ahí. actividad antes no estaba autorizada y ahora está autorizada, y yo lo hice y durante la cuarentena, por algo que ahora está autorizado y antes no, yo le voy a decir, lo vamos a discutir y para cuando llegue el momento de la discusión final va a ser abstracto la discusión. ¿Sí? No te había forma restringida, yo estoy leyendo acá abajo, Sí, sí. pero no quiero contestar todo porque si no me distraigo No, con lo no, que no, estoy no, porque diciendo. vamos por partes. Vos hablaste de que todos los viernes hay una, porque Actualización de eso, aquellos hay una actualización, hablaste de la palabra complementación. O Sí, sea, crees en el análisis armónico, dentro de toda la armonía posible, ¿no? De todos los decretos que venimos teniendo, o sea, un análisis conjunto. sí. Lo que pasa es que, a ver, vos no puedes decir que hay una ley más. A ver, si mañana dicen que el hurto no es más delito, todos los que están condenados por hurto van a seguir condenados por hurto. Bien, ¿Está claro? bien, bien. ¿Sí? Es No muy va a cambiar. interesante lo que estás planteando, Ahora, claramente. ¿está? Ahora, Sí, todo lo que está procesado y no condenado, dice, bueno, hay una ley penal más benigna, me tienen que aplicar esta. Vos podés interpretar eso cuando vos tienes una actividad que antes no estaba permitida y vos violaste la cuarentena para realizar esa actividad y una semana después la autorizaron. ¿Es ley más penal más benigna? ¿Vos la podés complementar? Y yo te diría que no. Yo te diría que no, porque al momento en que vos violaste esa cuarentena, era peligroso lo que vos hacías. sí. ¿Sí? La práctica de. Si mañana te dicen la práctica de deporte está permitida y podés salir a correr en un radio de 500 metros alrededor de tu casa, dice, bueno, pero mirá, hace una semana era peligroso por la cantidad de contagios que había. Yo te voy a dar una explicación científica. ¿Por qué es peligroso? El chico de Moreno, yo no tengo ningún síntoma, acabo de llegar. Vine hoy, en la Argentina había dos o 50 contagiados, porque yo tenía que ser un contagiado. Fui a la fiesta de mi prima, no fui a bailar un boliche, fui a fiesta familiar. Te hago Entonces una digo, pregunta, bueno, Juan Pablo, que tiene sí, que ver acá. Leandro Posteraro, es un colega de Luján, nos hace la siguiente pregunta. Yo ahora te iba a hacer, ¿y por qué la junto? Yo estaba por hablar de secreto, porque recién hablaste del secreto profesional y el secreto fiscal. Viste como un esbozo. Y sí, desde ese comienzo que empezaste a dar, yo empecé a ver aquello que era como el tipo penal que puede alcanzar al escribano como aquel acto que puede defender al escribano también. O sea, opera como garantía también esa obligación, ¿no? Tiene un sí. doble juego. Son las dos caras de una misma moneda, estamos hablando. Es que el secreto profesional es igual que el secreto que puede guardar el paciente con su médico o el abogado con su cliente y el escribano con su cliente también. Aquellas consultas de aquellas cosas que quedan, es más, podés estar como sometido a un proceso por violación del secreto profesional. Si vos pones en evidencia algo que yo te confié a vos. Si yo tengo qué sé yo, un contradocumento, yo no me quiero hablar de cosas que no sé con profundidad, pero si tengo la posibilidad de evitar, al igual que un cura, de aquellas cosas que yo recibo en secreto de confesión, hacer la denuncia, y yo tengo la obligación de no hacerla. Y me tengo que amparar en eso. Y fíjate a qué punto es esto, esta colisión. Todos los médicos de los hospitales nacionales son funcionarios públicos, son así considerados por la jurisprudencia invertebrados. No hay nada que contradiga esas circunstancias. Si viene una persona que se ha practicado un aborto, tiene la obligación de denunciar a esa persona. ¿Sí? Pero Sí. toma conocimiento de ese delito, ¿sí? En virtud de su secreto profesional. Y entonces vos tenés que evaluar, ¿sí?, cómo ha hecho la jurisprudencia para evaluar la colisión de intereses entre el deber de confidencialidad del secreto profesional con el deber del funcionario público de denunciar. Ese es el Y ahí fallo vamos a Natividad la Frías. pregunta esta. En esa evaluación, ¿qué Sí. dice la justicia? ¿Qué decimos nosotros? Dice, yo no puedo procesar a la persona que vino a mí
y que yo viole el secreto profesional para denunciarla, pero aquella que le practicó el aborto a ella, sí la puedo investigar. Bien. ¿Me explico? Pero perfecto, con total claridad. Y acá viene la pregunta que dice, yo ahora te voy a leer la parte pertinente del artículo. Acá preguntan, la decisión administrativa 467, que es la que Sí. habilita la actividad notarial en forma restringida, obliga a los notarios a informar los actos autorizados durante el aislamiento. ¿Cuál es el límite de esa información? Te leo el artículo para situarnos. Las notarias y los notarios que otorguen actos en virtud de lo dispuesto en la presente decisión administrativa deberán dejar constancia en los respectivos documentos que autoricen los motivos que justifican su intervención y expresa mención del decreto. Hasta eso ya lo habíamos hablado. Eso lo hablamos. Vamos al inciso B, que es lo que está preguntando el colega. Dentro de los 10 días corridos del mes inmediato siguiente de la finalización del aislamiento social preventivo y obligatorio, notificar al colegio profesional que corresponda a cualquier acto protocolar o certificación de firmas realizadas con fundamento en la presente y acreditar el cumplimiento de los requisitos expuestos. El colega lo que pregunta es, visto lo que vos planteaste recién, si no estamos violando o si él no está violando el secreto profesional, ¿no? Entiendo yo eso. Sí, hay que ver qué tipo, una certificación de firma, hay que ver qué tipo de, porque si es un 08 no creo que esté, son actos públicos, digamos, ¿no es cierto? Son actos colectivos de dominio que van a ser potencia erga omnes, que van a ser actos que vos vas a poder oponer a cualquier tercero. Ahora, un acto que vos vas a poder oponer solamente, un acto privado, entre privados, que no va a tener esa trascendencia, y a mí me costaría notificar. Eso tendría que ser, es decir, para mí incumplir las cosas, yo diría, hice esto, pero por secreto profesional no te puedo decir el contenido. Bien, perfecto. No, está bien. Digo, en todo caso debatamos que un juez me revele a mí de la obligatoriedad de revelar el contenido de ese acto. Si yo me pararía de mano, si me tengo que parar de mano frente a esta circunstancia y no poner en evidencia una cuestión privada entre partes que no hacen, aun cuando sea en violación de la cuarentena, yo notificaría al colegio y le diría, yo te notifico que hice un acto. No te puedo informar por secreto profesional, salvo que un juez me autorice a mí a que lo revele, porque si no voy a estar expuesto yo a una acción de daños y perjuicios por parte de mis dos clientes o del cliente que vino a mí a autorizar un acto. Es muy interesante esto que estás planteando. Vamos a seguir con los distintos tipos que venimos hablando. Contanos un poquito, brevemente, y quizás desde tu experiencia, sobre la falsificación de instrumento público, un poquito más, volvamos al tema también de circunvención de incapaces, sustitución de personas. Bueno, sustitución creo que ya nos has dado un pantallazo bastante general. Claro. Vamos con la falsificación de instrumento público. Falsedad ideológica y falsedad material. Bueno, yo creo que ustedes saben claramente la diferencia. A veces me cuesta, cuando doy clase a los contadores, digo, la falsedad ideológica, ¿cuál es una falsedad ideológica? No es que sea falsa mi ideología, digo, no, sino que aquello que el contenido, aquello que el documento tiene que probar, en realidad no existió. En materia, por ejemplo, en materia tributaria, es muy común algunos temas que se presentan sobre la falsedad ideológica de determinadas actuaciones, no de escribanos, ¿no? Pero que son raras, que a mí me han divertido. Por ejemplo, he tenido un contador, una ferretería que imagínense que esté acá en el medio de Ingeniero Budge, ¿no es cierto? O en la avenida Olimpia, ¿no? En esa avenida Olimpia, ahí en el Camino Negro, ¿no? Y tiene una ferretería y se pelea con el contador y el contador hace una rectificatoria de ganancias usando su quit y la clave fiscal, donde en vez de tener un giro de 300.000 pesos anuales pasa a tener un giro de 3 millones. Y lo funde. Y la FIP lo empezó a ejecutar. Y todo trámite virtual. ¿Sí? Entonces la FIP le dice, bueno, pero la clave es suya. Digo, acá partemos de la base de una inequidad, porque yo no soy contador y por lo tanto, si tengo que hacer yo mi declaración, yo como juez,
como tipo que debería saber hacerlo, no se hace mi declaración jurada de ganancias y me pierdo en ese mar de normas, me imagino el ferretero, en este caso era la Villa Carlos Gardel, que es uno de los lugares más peligrosos del conurbano. Digo, ¿cómo hace para saber hacer esto? La cuestión es que la FIP lo ejecutó y lo seguía ejecutando. Entonces nosotros, cuando nos presentan el tema, vamos a hacerlo corto, ¿no? Teníamos una experiencia donde se encontró que en realidad era falso el contenido de esa rectificativa, que el tipo tenía un giro comercial de 300.000 pesos y que alguien desde un cibercafé le presentó la rectificativa del impuesto a las ganancias, razón por la cual declaramos la falsedad ideológica de esa declaración jurada electrónica. Hicimos una pericia contable y a la FIP estuvimos a punto de procesarlos por extracciones ilegales, porque todo el mundo piensa que las extracciones ilegales están circunscritas al tema casi, son primas hermanas del cohecho, ¿vieron? ¿Vieron el funcionario público que exige? Pero hay una parte de ese artículo que dice aquel que exige más impuestos de los debidos. Y la gente estaba exigiendo, sabiendo de que era falso, estaba exigiendo más impuestos. Entonces, en un caso típico de una falsedad ideológica. Ahora, desde el punto de vista de los escribanos, siempre hay que actuar, y hasta ahora en mi experiencia personal, de buena fe. Cuando uno actúa de buena fe, y el miedo no es sonso, uno tiene dudas de algunas actividades que pueden tener nuestros clientes, lo mejor es confiar en nuestra propia desconfianza, ¿no? Y analizar las cosas con mucha profundidad. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno puede vencer y que nos van a poner a salvo de cualquier inquietud que nos depare la vida. Si uno viene, una persona con un documento falsificado, finamente falsificado, y vos le sacaste fotocopia, le hiciste firmar el 08 y le hiciste firmar el libro de requerimiento, y realizaste todas las actividades que vos tenías que realizar, no conozco ningún caso donde hayamos procesado a un escribano por, existe la figura culposa de la falsificación. Sí. ¿Sí? Existe sí el doble eventual, ¿no? Yo me represento la posibilidad de que sea falsa la persona que está ahí, que sea una sustitución de identidad y aún así decido desarrollarlo porque pienso que no va a pasar nada y no afecto ningún derecho. Bueno, cuanto uno más certero sea en estas cuestiones y uno elimine todas aquellas cosas que puedan hacer dudar de nuestra buena fe, mejor es. Es preferible pasar por pacato que pasar por boludo. Y pasemos, porque estamos casi terminando. Perdón, digo, pero es preferible que te pasen, que no vengan más. Casi a segundos no, pero algunos minutos de que ya nos frise Instagram y tener que hacer, sino seguir esto. Una visión rápida ahora de circunvención de incapaces. ¿Cómo ve la justicia el juicio de capacidad del escribano? ¿Entiende que no es científico, que el escribano no es un psiquiatra? Claramente. Lo que pasa es que aquellos casos donde termina siendo siempre procesado o condenado un escribano, en aquellas cosas que yo pude ver, y conforme lo hemos nosotros visto en algunas circunstancias con algún 08 donde firmaba a una persona incapaz, claramente tiene que vencer, tiene que parecer una persona normal. Nosotros lo hablábamos, un esquizofrénico en un periodo lúcido medicado no es lo mismo que si está brotado. Ahora, si vos tenés un Alzheimer y cuando vos le preguntás algo, el tipo no contesta, vos podés hacer una exploración mínima para evidenciar cuál es la capacidad de la persona que va a realizar un acto jurídico. Si dentro de eso que vos realizás, de esa exploración, sin ser psiquiatra, sin ser científico, que cualquier persona normal, no somos personas normales, aclaremos que somos profesionales de esto y que tenemos una obligación de explorar la capacidad mínimamente de la persona que va a realizar un acto jurídico. Razón por la cual, si pasa lo razonable, bueno, y si ante la duda es preferible que a vos un gerontólogo o un psiquiatra te dé un certificado diciéndote que está en un periodo lúcido y puede disponer libremente de sus bienes, a tener un problema después y que diga vos participaste de la estafa. Sí, pero yo no sabía. Y
A ver, ¿hiciste algo para vencer el posible error en el cual a vos te indujeron? Bueno, si vos hiciste lo posible, vos realmente lo exploraste, si vos tenés dudas, grabalo. Hay un montón de elementos que nos van a servir de prueba a nosotros para poder evaluar la buena fe del escribano en este tipo de cuestiones. Hay O sea, haber que, tomado todas las diligencias del caso. hay que vacunarse en salud en estas cosas. Vacunarse en Siempre, salud es buscar los medios probatorios que vos puedas tener a tu alcance. seguro. Yo he ido a tomar declaraciones a personas que tenían un cáncer terminal testimonial. He ido a la casa, me he constituido en la casa y firmé la declaración. ¿Por qué? Y porque el abogado que estaba cuestionando a esa persona iba a decir que yo la apreté, iba a decir que yo la hice esto. Digo, ¿saben qué? Digo, ¿cómo me vacuno frente a todo esto? Lo vamos a filmar. Y vamos a dejar constancia que estamos filmando. ¿Por qué? Porque esta persona en 2 meses se va a morir, esta persona le va a pasar esto. Entonces yo me curo en salud. Y yo fui con mi secretario. Y yo era el juez. ¿Sí? Y dice, bueno, pues se supone que vos tendrías que tener una mayor certeza, sí, hasta que aparecen los problemas. Entonces, la mejor forma de evitarlos es realizar todas las diligencias necesarias que tienen a tu alcance y que demuestren tu actividad para vencer cualquier error que se te pueda presentar. A la pregunta que nos hace Marcela, que nos dice, yo no sé, tomo lo que te interpreté, ¿le parece que el certificado médico puede ayudar? Sí. Sí. Sí, si vos certificás que la matrícula del psiquiatra, médico, tal, te dice que sí, sí. Claramente. Es un elemento más. Pero es un elemento que dice, yo vi que esta persona para estaba, dije, bueno, ¿sabes qué? Como es una persona mayor, yo no dudo de su capacidad, pero es mayor, ¿sí? Yo le pediría un certificado, ¿sí? Porque cualquier cosa, pero aparte es garantía del cliente también, porque si esa persona realmente está bien, ¿sí? Y después van a impugnar esa donación, van a impugnar ese acto. La garantía no es solamente para el escribano, sino para la persona que efectivamente está haciendo un acto de voluntad para preservarlo. Juan Pablo, vamos a ir terminando, pues ya digo, estamos terminando la charla. Me encantaría estar hablando 1 hora más con vos, porque la verdad que fuiste muy claro, no solo ahora, sino cuando hemos charlado, la cantidad de veces que hemos charlado por teléfono. Sé que estás trabajando, sé que trabajás mucho, y sé que te has hecho un lugar, o te has tenido que hacer un lugar para esto. Yo te agradezco, como les agradezco a todos aquellos que vienen colaborando con nosotros, más en estos tiempos donde nos es muy difícil y no solo queremos acompañar a los colegas desde lo académico, sino que también queremos acompañarlos desde lo humano, porque está siendo un momento muy difícil para todos, en un montón de aspectos, psicológicos, económicos, personales. Así que bueno, yo le agradezco, digo, te agradezco tu ímpetu. Yo agradezco la capacidad tuya de trabajo, de concentración en todo esto. Yo lamento no poder contestar todas las cosas que estoy viendo acá en el chat. Ojalá pudiese contestar todas, estamos limitados en el tiempo, pero va mi agradecimiento para el colegio y permitirme estar en contacto con ustedes. Estoy a disposición a través tuya, a través de las autoridades del colegio, y nuevamente a la escribana Garelo, que es un fenómeno y que me metió en esto. Así que muchas gracias a todos. Diego, la verdad ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, Juan Pablo. Te mando un abrazo. Saludos para todos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.